muchísimos eventos y es un gran especialista del fraude y gerente de Global Security para Cono Sur en American Express. No nos podemos quejar, tenemos a Visa, tenemos a Amex. Y Daniel, que ha escrito en nuestra última revista, ustedes tienen la número 15, acá van a ver la tan bonita cara de los hackers son malos, escribió Quema Alonso, y yo diría, son malos o todo lo contrario, no lo sabemos, pero no es el día de hablar de hackinético hoy, sino de fraude. Daniel es licenciado en Administración por la UCS, tiene un posgrado en Análisis e Inteligencia en la Investigación Criminal por IUFA. Ya dije que es gerente de Seguridad Global de American Express para el Cono Sur, miembro de ASIS, ACFE, OSAC y del Comité de Seguridad de la American Chamber of Commerce. Ok, Daniel, la audiencia toda tuya, ¿te podés sentar? Yo avanzo. Buenas. Bueno, primero gracias nuevamente a CIDESO por la invitación, a las autoridades del SEMA, a ustedes que supongo que deben estar un poco agotados ya, pero bueno, tendremos 45 minutos, esperamos poder dividirlo en dos, tal cual era la idea original, para contarles un poco en el caso mío, qué es lo que pasó durante el 2011 en cuestión de fraude, sobre todo afectando a las entidades financieras, y qué es lo que estamos esperando para el 2012. Bueno, ahí como podemos ver, en la primera columna tenemos lo que fue robo de identidad. Sacamos el modelito que teníamos, que subía así. El robo de identidad fue, junto con el phishing, durante el año 2011, el delito que más creció dentro de todas las entidades financieras. Han afectado, me atrevería a decir que más de 150 millones durante todo el 2011, sobre todo en la segunda mitad del año, cuando las entidades financieras decidimos salir a captar nuevos clientes para aumentar nuestras líneas de consumo. ¿Qué sucedió? Bueno, los bancos y algunas de las otras entidades que somos administradoras de tarjeta lanzamos campañas por mailing. Estas campañas por mailing no llegaron nunca a los clientes porque había una connivencia del correo y llegaban a las organizaciones criminales. En medio de todo esto ellos tenían un informe validador que después al final de la presentación lo vamos a ver, y seleccionaban cuáles podían ser esos clientes. Calculen que si uno envía una invitación, yo ya estoy abriendo esa puerta como para darle credibilidad a quien está ingresando de que yo ya lo invité. Con lo cual los controles que se pueden ejercer empiezan a relajarse. ¿Qué sucedió? Bueno, hubo 19 entidades afectadas, 5 de ellas que se llevaron lamentablemente arriba de 80 millones de pérdida, con una organización local donde, y ahí pueden apreciarlo que está en color azul, la mayoría de los gastos que se hicieron fueron en la industria de electrodomésticos. ¿Por qué? Bueno, porque son fáciles de vender, porque lo que se compraban eran notebooks, netbooks, celulares liberados en muchos casos, y en alguno que otro ha habido algo de línea blanca. Esto de línea blanca, bueno, heladeras, lavarropas y demás. ¿Por qué es menor ese tipo de compra? Bueno, porque es más difícil de llevarla desde el establecimiento y pueden dejar rastros si es que hubo una contratación de algún envío o flete. El segundo lugar en el cual más impacto tuvo fue en indumentaria. Y cuando digo indumentaria, digo para ir a esquiar, digo para deportes, y la gran mayoría eran para chicos. Así que acá se han vestido varios niños, hemos hecho un plan de acción social. Acá fue vestimenta para todos, de alguna manera. Se llevaron ropa, mucha ropa, sobre todo conjuntos deportivos, analizamos hasta los talles de los que se estaban llevando y la gran mayoría fue para chicos. Y el tercer rubro, donde el robo de identidad tuvo más captación, digamos, más captación para los fondos, fue en varios. Cuando digo varios es compraron algunos artículos de electricidad, fueron a una cadena muy grande que vende artículos de construcción. También colaboramos para algunas reparaciones de alguna casa, algún calefón, algún termotanque, alguno que se compró un aire previendo para el verano y aprovechando las ofertas.
Y esto que le digo de las ofertas es serio, porque muchas de las compras, cuando analizábamos los días, hay entidades que tienen seteados los días de oferta. Y decíamos, che, a este banco le están por dar el martes y el jueves, al otro le van a dar el miércoles, al otro el viernes. Como nosotros no tenemos oferta, nos daban todos los días. Entonces se nos hacía un poco más difícil poder apuntar a nuestro sistema de prevención, pero bueno, sabíamos un poco cómo se estaban moviendo este grupo, y la realidad es que solo el fraude, la cifra que yo les di, afectó a Capital Federal y Gran Buenos Aires. No hubo afectado interior, salvo algún caso en Rosario, pero todo se dio en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Lo que ven ahí como bogus claim es una manera elegante de llamarlo al autofraude, donde hay clientes que a veces nosotros los dividimos en dos perfiles. Tenemos aquel cliente que sí está en una situación económica de alguna manera apretada, con lo cual dice, bueno, me la juego, voy, compro algo, quizás algún artículo de necesidad, y nos dice, el cargo no es mío. La investigación después puede concluir o no en que él lo hizo. Y el otro es aquel que es ambicioso, y que es el peor de todos los que tenemos, porque aquel compra, gasta y gasta con unos muy buenos promedios, pero a la vez desconoce cargos. Entonces yo no estuve por acá, yo, mira, esta no es mi firma, esta no puede haber sido mi hija la que compró. Y hoy, gracias a la colaboración que se está logrando con otras industrias, hoy se pueden obtener desde la Z de los celulares en las cuales esas personas podrían haber estado, se pueden obtener imágenes de televisión, de los STV. Muchos de los shopping colaboran con las salidas que se tienen de sus estacionamientos, donde muchas veces queda registrada no solo la cara, sino la patente del auto, con lo cual permite, de alguna manera, poder identificar si fue o no la misma persona. La realidad que es un fraude que está teniendo en los últimos 2 años, 2010 y 2011, un valor promedio interesante, porque está en el orden del 25 al 30% de las cifras generales de las entidades. El otro es en préstamos. Bueno, los colores fueron los mismos, bogus claim, una parte en electro, mucho en indumentaria, ¿no? Y en otros, en el caso de bogus claim, cuando decimos otros, estuvo apuntado a artículos para refacción del hogar. Prácticamente el 99% pasó por ahí. Tenemos préstamos. Los préstamos podríamos haberlo vinculado también a el robo de identidad. Bueno, efectivamente sí hubo una parte también con el robo de identidad, pero se generaron muchos préstamos con entidades ficticias, con empresas ficticias. Hoy está en boga la usurpación de identidad de empresas, sobre todo de aquellas que tienen industrias en las cuales el pago en efectivo es moneda corriente. Por ejemplo, metaleras. Las metaleras o chatarreros, como se los conoce, no mueven prácticamente cheques, o los cheques los dan en garantía, pero los cambian y los levantan por efectivo. No hay factura, obviamente, detrás de cada uno de esos, por eso también es que el cheque se levanta, no por pagar el impuesto del débito que pueda tener. Y muchas de esas empresas cambian algunos de los cheques que reciben en mesas de dinero. ¿Qué sucede? Esta gente tiene el rastreo de las 7 u 8 empresas, mesas de dinero, que facilitan el cambio de esos cheques. Como tienen un pequeño score de esta gente, de estos clientes, se los piden y le dicen, mira, yo quisiera ver qué tipo de cliente tenés, qué promedio de consumo están teniendo, de manera tal que yo los pueda contactar. ¿Por qué? Porque les ofrezco un préstamo blando de banco X. Van con toda una muy buena cobertura de papeles, los visitan, le dicen, yo soy consultor financiero, estamos desarrollando un programa que puede ser del tipo social, en el cual el banco X ofrece un préstamo blando. El banco X no es un banco determinado, es un banco elegido al azar por ellos, dependiendo de las promociones que el banco pueda traer. Lo entrevistan, una vez que lo convencen de las bondades de ese préstamo, que es un préstamo blando, un préstamo de, por ejemplo, 200 a 300 mil pesos, que lo voy a pagar en 4 años y a una tasa del 8%. La realidad es que ya la tasa a la que lo estoy pagando es irrisoria y es increíble, pero
tengan en cuenta esto, el estafador trabaja en función de la ambición que está del otro lado. Si acá hay un psicólogo, va a poder definir mejor lo que voy a decir ahora. En psicología criminal se analizan los pares psicológicos. Yo creo que yo una vez lo dije, a un tonto hay un vivo, y así sucesivamente. Entonces, al ambicioso hay uno que le ofrece apagar esa ambición. Entonces, la gente dice, mira, es un préstamo muy barato, es fácil, lo pago en 4 años, no tengo problema, lo tomo. ¿Qué tengo que entregar? Bien, toda la documentación que tenga certificada de la empresa. Balances, estados contables, resúmenes de los bancos, los documentos de los integrantes de la sociedad y demás. Con eso se generan las identidades que son válidas, y en vez de ir a los bancos que ellos tienen en cuenta, van supuestamente a este banco ficticio. Generan las identidades, sacan los préstamos y que te lo pague Dios después, porque acá hablamos ya de promedios de préstamos de 400.000 pesos, algunos han llegado a ser de 1.200.000, 1,5 millones, dependiendo del banco, que nunca se pagaron, y que a la vez el banco está ofreciendo un paquete integral cuando uno va. Entonces no solo es el préstamo, yo te estoy dando una cuenta corriente que tiene cheques, te doy tarjetas de crédito y te puedo dar, no sé, brindarte algún seguro. Podré hacer o no una falsa reclamación con el seguro que el banco me da, puede hacer uso de la tarjeta, seguramente, pero también dejo damnificado con los cheques que tiro. Entonces se termina dando la situación en la cual no solo soy damnificado, porque a mi nombre, al nombre de mi empresa, yo debo 400.000 pesos, sino que a la vez debo X cantidad no determinada por cheques que estas personas tiraron. Y eso fue muy, pero muy impactante, el fraude, sobre todo en el mes de mayo del año pasado. ¿Por qué? Porque se dio que 4 bancos estaban lanzando préstamos para empresas. Ninguno estatal. Si hay uno estatal, ninguno estatal. Y otro es Internet. Internet, bueno, tuvo la gran figura del phishing durante todo el 2011. Calculo que, bueno, Cristian podría corroborar y dar muchísima más información de esto. Es algo que uno lo ve desde el lado del análisis del fraude como algo muy difundido. Todos tratamos de alertar a la población, a nuestros clientes, de cuáles son las situaciones en las cuales el phishing, no haga clic acá, no crea en premios instantáneos. Sin embargo, los bancos han padecido muchísimo este fraude porque los clientes recibían premios que eran alentadores. Hablo por el caso de nuestra empresa, a nuestros clientes, nosotros tenemos para hacerlo básico, dos tipos de productos. Tenemos el producto propietario y un producto que se emite a través de bancos. Consiguieron la base de datos de los mails de muchos de esos clientes y les enviaron un mail diciéndole: American Express lo premia a usted con un $290 en cheque de viajero. Primero, no tenemos cheques por $90, no tenemos cheques por 10. Sí tenemos por 50 en algunos casos y otros por 100. La gente hacía clic ahí, pero tenía que validar su número de tarjeta. A partir de ahí, venga el fraude. Pero lo cómico es que hubo gente que se dedicó a reclamarnos, y estoy hablando ya por los casos propios de nuestra empresa, que nosotros estábamos haciendo una publicidad engañosa y que debíamos abonarle ese premio de $290, cuando en realidad después se pudo justificar de que era un phishing y de que el error había estado por el lado de ellos. Pero hubo otras entidades que fueron damnificadas y fueron damnificadas en efectivo. ¿Qué fueron haciendo? Una entidad en particular promocionaba, y esto es un buen trabajo previo de la inteligencia que hicieron estas organizaciones. Un banco en particular premiaba con un iPad si ustedes adherían determinada cantidad de débitos automáticos. Eso iba después a un supuesto sorteo, con lo cual, si yo en el phishing ponía que usted ha sido el ganador de un iPad desde el banco tal, le daba credibilidad. ¿Por qué? Porque supuestamente yo adherí un débito automático y entré en el sorteo y gané. Hubo otro que hizo con un iPhone, con el iPhone también, y hubo otro que lo hizo con viajes. La realidad es que, bueno, esto tuvo un altísimo impacto en la industria y una de las entidades, la más afectada de todas, quiso
mejor dicho, hacer tan segura su página que hoy la hizo extremadamente lenta y ha perdido inclusive mucho caudal de gente ingresando al home banking, porque para consultar el saldo de la cuenta se tarda mucho. Y esos a veces son los pros y los contras que uno quiere más o menos manejar. Donde, bueno, acá en otros, cuando fueron los destinos de estos gastos fraudulentos a través de todo lo que fue phishing y de todo lo que fue compras fraudulentas por internet, el gran destino estuvo en el exterior. La gran mayoría de los cargos se hicieron en Estados Unidos, en sitios de eBay, Amazon, donde fueron las principales compras que se hicieron. Como no hay una colaboración a veces de estos sitios con los bancos locales, no se pudo establecer ni siquiera el ISP, y menos se pudo establecer si hubo un envío y a qué domicilio se hizo, como para poder de alguna manera tomar alguna acción. Bueno, un poco la conclusión que nos quedó para lo que fue en 2011, que por primera vez el robo de información y los datos electrónicos superó a todos los demás fraudes, porque tuvo un crecimiento que en el 2010 no se había tenido. Antes que te vayas del tema, perdón, ¿tenés algún número que puedas llegar a dar de cantidad de plata que se pierde por casos de phishing? Hoy me lo preguntaron a mí y yo dije que no sabía, por eso. Mira, yo te puedo dar un promedio, porque la industria tiene en particular esto de no revelar cuáles son los números, pero estando en esto vos más o menos lo ves, entonces ya sabés cuál es el promedio. Yo te puedo decir que el promedio está cerca de los 11.000 pesos, donde tenés un 80% de las cuentas que se atacan después son cuentas de ahorro, son cajas de ahorro, el resto son de cuentas corrientes. Y hay que tener un saldo a veces en un particular, sobre todo un saldo promedio de 14.000 pesos en una cuenta corriente. La mayoría han sido cajas de ahorro. Y después ahora cuando pasemos ya a lo que es 2012, le voy a decir qué es lo que está pasando ya, ahora, en estos momentos en la industria. ¿Qué puede pasar en 2012? Bueno, las entidades financieras el año pasado, más o menos viendo cómo venía, calculan que el año pasado nosotros, las entidades generalmente estamos cerrando balances y haciendo nuestros objetivos para el otro año alrededor de octubre, más o menos. El año pasado fue un año eleccionario. Muchas de las entidades previeron un crecimiento de 2 dígitos. Las más optimistas en un 28, las más pesimistas en un 18. Pero no dejaba de ser un crecimiento importante, porque el año pasado hubo un muy buen consumo y se esperaba que para este año repetir más o menos la experiencia, si bien se iba a tener menos adquisición. ¿Qué pasó? El primer gran impacto que hubo para este año fue la quita de subsidios, que tenía eso, un doble impacto. El económico por un lado, porque hay gente que dice, uy, me aumentó la luz, el gas, el teléfono, lo que fuere, en un 100 o 200%, y por el otro lado, el tener que destinar dinero en efectivo para poder pagar. Entonces, las entidades dijimos, bueno, vamos a estar creciendo, porque la idea hoy todavía es crecer, pero vamos a ser un poco menos ambiciosos. Aquel que había planteado en la mesa un 28, bajó a un 22, un número considerable. Aquel que dijo 18, y bueno, me voy a quedar con un 10. Pero, no obstante, este año va a haber nuevamente campañas de adquisición. Sigue habiendo debilidad en los controles de verificación que las entidades tienen, sobre todo en lo que es identidad física. Por eso, ahí ustedes en azul ven que el crecimiento, porque lo que se prevé como fuerte va a ser para el primer trimestre de este año del robo de identidad, porque va a venir como arrastre, entonces miren el número, se va a venir como arrastre de aquellas identidades que se pueden haber usurpado en el segundo trimestre. Hoy el primer trimestre se muestra como bajo porque, bueno, las oportunidades han sido menores, porque la apertura de campañas o de adquisiciones así lo fueron, entonces van de la mano la baja en esto con la baja que hay de robo de identidad. Pero para el tercer trimestre del año se prevé que pueda haber un fuerte incremento de esto, porque los bancos van a salir en el segundo trimestre a atacar un poco el mercado con alguna nueva promoción, mantener estas promociones de descuento durante la semana y demás. Creemos que la yerba va a ser el objetivo de este año, porque nosotros vamos a tratar de relanzar la tarjeta verde, porque es un buen negocio, el 200% es un buen número.
Respecto de lo que es préstamo, bueno, a ver, acá puede presentarse préstamos divididos en dos, en incobrables, aquellos que no lo vayan a poder pagar porque han perdido el impacto que ha tenido para algunos inversores, algunas medidas que se tomaron por quitar algunos bodes que vencían el año que viene, puede tener un serio impacto y de hecho ya se está analizando con algunas empresas que esto puede pasar. Y el otro, porque volviendo a la debilidad que hay de controles y de la poca participación que algunas entidades se tienen con organismos del Estado, y esto, como digo, lo mismo del Estado no es porque esté echando culpas, es porque en realidad la colaboración que existe es una colaboración de tipo reactivo más que de preventivo. Y la realidad es que el fraude debemos enfocarlo desde un aspecto preventivo. Porque si yo ya tuve un año en el cual tuve muy marcado periodos y tendencias sobre lo que es, sobre todo, robo de identidad. El robo de identidad, la única manera en que lo puedo evitar es si tengo una fuerte colaboración con el Estado y donde a lo mejor el Estado pueda imponernos como entidades que hagamos determinada verificación. Nosotros tenemos un proyecto en mente, creemos que no es ambicioso el proyecto, pero creemos que no es inviable y la realidad es que sería una verificación bastante simple si es que logramos tener esa unión que estamos tratando de lograr con el Estado. Y vamos a ver si lo podemos encarar sobre todo con la gente acá del Banco Central. Y Internet. Bueno, Internet, la realidad es que en el caso nuestro en particular nos estamos preparando para lo que va a ser el 2013, donde en el 2013 va a haber aplicaciones para los smartphones, para tablets, donde voy a poder hacer todo tipo de operaciones a través de mi teléfono. Cuando digo todo tipo de operaciones, digo mover dinero a través de lo que es mi cuenta de banco, pagar la tarjeta, pagar servicios, enviar plata a otros, lo que hoy se está haciendo por algunos lados de manera aislada y algunas entidades, esto va a quedar todo en conjunto. Hay un planteo de la comunidad financiera a nivel latinoamericano en la cual todos quieren emular el mercado brasilero, que tiene un mercado con tarjetas inteligentes. Quien iba a ser originariamente hoy el compañero de panel, que ahora está en España, nos vino a ver, nos dijo, mira, nosotros estamos por lanzar la tarjeta inteligente porque queremos tener la tarjeta con chip y demás. Primero demanda una gran inversión, de hecho va a venir, pero demanda una gran inversión para lo que sea el 2013 porque debemos cambiar toda la tecnología que hay de las PON. En vez de leer banda magnética debe leer un chip. Pero la realidad es que, y esto hoy ya lo podemos blanquear, en Londres esto fue en el mes de febrero, pero hacia el 12 de febrero, apareció el primer chip clonado. ¿Cómo lo clonaron? De una manera muy sencilla, chip contra chip, con un circuito en el medio y se obtuvo la copia fiel de ese chip. Con lo cual se vio un ensayo y ese ensayo que se hizo fue sobre una POS que sería aquella que se va a utilizar para la lectura de los chips, con lo cual está copiado. Así que se está analizando ahora de recambiar un poco el modelo del negocio que se va a tener con los chips para ver en realidad qué es lo que va a suceder. Pero en lo que hace a Internet va a ser, a nivel de fraudes, entendemos que se va a llevar todos los laureles respecto a esto y es donde las entidades más foco deberían poner. Y no todas las entidades hoy están abiertas a aceptar de que pueda haber problemas en este canal. ¿Por qué? Porque muchos están pasando a vender a través de Internet. Nosotros tenemos en Europa un proyecto de venta a través de Facebook y tremendo problema nos está trayendo. Entonces creemos que esto, más allá de que uno pueda hacerlo porque uno lo piensa el negocio en bien y creo que Cristian siempre puede colaborar con algún comentario. Los otros piensan en mal y son más rápidos los que piensan en mal que aquellos que piensan en bien, porque a veces no tienen la maldad para poder desarrollar o implementar determinada herramienta. La conclusión que hay para el 2012 un poco es que si el fraude fuera un virus, casi todo el mundo estaría ligeramente enfermo. No solo con lo que es el fraude por lo que hace al delito económico, por lo que es al fraude en general. Y acá, hablando de esto de Internet,
en los últimos 3 días ha habido, no phishing, porque muchos decían que esto era consecuencia de phishing, hay 2 entidades que están siendo afectados, sus clientes de home banking, donde les debitan en promedio 14, 16, 9, 10, 25, dependiendo del saldo de cuentas, son todas cajas de ahorro, y cajas de ahorro de Capital, de Rosario, de Gran Buenos Aires, de alguna provincia por el interior, donde una vez que yo hago una transferencia para el pago a una cuenta, utilizo una tarjeta de crédito con la cual estoy comprando en Estados Unidos. Gracias a una red más o menos informal que hay con los bancos, pudimos, en el caso nuestro, detectarlo y colaborar también con ellos en lo que ellos nos estaban aportando a nosotros, pero no sabemos qué es lo que está, todavía no hay una medición de lo que está pasando con el resto de las administradoras. El punto es que van por el home banking hace una transferencia para un pago, generan un crédito, lo que para nosotros es un credit balance, es arriba de lo que el cliente en realidad tenía, y esto lo que genera es que cuando hagan transacciones en Estados Unidos tengan un límite tranquilo para poder operar, calculando que los gastos allá se van a facturar en dólares. Y bueno, hasta hoy se han evitado con una sola tarjeta $12.000, pero tenía otro tanto ingresado como crédito. Eso es lo que está pasando, que se detectó en los últimos 3 días, y que es algo que preocupa porque no todas las entidades están corriendo un query. Hoy nos reunimos medio informal para decir, bueno, corran un query bajo estas sentencias. Salidas de home banking hacia el pago de alguna tarjeta, y ha tocado a todas, sabemos de otra marca de menor presencia en mercado, pero que también le han enviado estos depósitos. Esto ya no es Zeus, ¿no? Y es más, la primera identificación, muy cómica, ¿no? Digo cómico porque la primera identificación que hace una de las entidades se dice, no, el IP que tengo es de México. Sí, te puede venir en Monrovia también, pero digo, no pienses en eso, no busques detrás de todo esto, dejar esto para quienes saben y hacer investigación tradicional. El convencimiento que hay es que todo lo que tenga que ver con el fraude en realidad es el mismo delito anterior, la estafa, nada más que a través de otros medios. Pero en algún punto yo tengo que buscar dinero, en algún punto va a salir. Pero el IP que tienen identificado es de México. Las 2 entidades con las que pudimos hablar, ¿no? Bueno, y un poco acá, ¿cuáles son los escenarios que están previstos para el 2012? Primer semestre, bueno, las entidades debemos hacer frente a los riesgos. Esto es aceptar que somos vulnerables a determinado tipo de fraude, al robo de identidad, a lo que nos puede afectar por home banking, a los préstamos que estamos otorgando, porque todo esto siempre tiene que ver con la disponibilidad que puedo tener, necesito tener dinero en la calle, que el dinero fluctúe, que me genere ganancias, bla, 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 bla. Bien para el negocio, pero cómo después yo estoy justificando las pérdidas. Y las preguntas que también hay es si detrás de esto hay una verdadera evaluación de lo que puede hacer alguna maniobra por lavado de dinero. El otro punto es que durante el primer semestre va a haber una alta exposición al fraude de las entidades con una respuesta moderada a baja, lo cual en realidad nos torna sobre todo mucho más vulnerables y mucho más redituable y jugoso para lo que pueda ser el fraude. Y el tercero es un aumento de la exposición del fraude. Hoy todo tipo de fraude, no solo los que vimos que son los convencionales a la industria, van a tener una mayor exposición. ¿Por qué? Porque hay entidades que necesitan abrir su juego, y a partir de su juego, si no ajustan sus controles de validaciones, lo que van a tener va a ser una altísima exposición. ¿Cuál es un poco la idea que hay para aplicar en el segundo semestre y en la cual aisladamente se está trabajando? Primero, que la investigación y el uso de la tecnología deben ir de la mano. Esto es darle trabajo a la gente de investigaciones en tecnología, acercarnos a aquellos que estamos en fraude y no ser celosos de que el otro pueda saber tal o cual cosa. Nosotros, aquellos que tenemos el expertise en el análisis del fraude, debemos darle los elementos para que ellos, a través de su conocimiento tecnológico, lo puedan investigar.
porque si no trabajamos de manera interdisciplinaria, puertas adentro, por lo menos, no vamos a poder llegar a frenar ningún tipo de fraude. No podemos hacerlo de manera aislada. Que supongamos, Cristian vea tal o cual cosa y yo le dé elementos para que Cristian pueda buscar un poco más. O bien aprovechar un poco ese recurso que Cristian tiene como para sacarlo mejor y que todos, en definitiva, podamos poner menos. Porque el objetivo final es hagamos buenos negocios sin perder plata. No creo que nadie, ninguna entidad lo haga para perderlo. La otra es, bueno, reducir la frecuencia del fraude. No digo disminuirlo, porque si no, el año que viene acá no estoy sentado porque estoy buscando trabajo, pero por lo menos sí disminuir la frecuencia. ¿Y cómo podés hacerlo? Fácil. Esto es trabajando sobre patrones y haciéndolo preventivamente. Uno a veces ve que hacen presentaciones con grillas, que sí, no, mira, esta es la matriz de lo que vive el fraude, y esto es un poco la proyección, y esto es un poco lo que creemos que va a pasar. Bueno, pero la pregunta es qué estamos haciendo. Y si pasó, ¿qué es lo que dejé de hacer para que esto pase? No son buenas a veces las autocríticas, no es bueno a veces reconocer que hemos sido impactados o hemos perdido determinada cantidad de dinero. Pero de repente es bueno conversarlo con los colegas, abrir un poco el juego y decir, mira, a mí me pasó esto. Sin dar el número, quizá, pero decir, a mí me pasó esto. Mira, yo tuve esta práctica. Fue buena, tuvo un buen resultado. Bueno, adelante entonces. ¿Por qué no implementarla? ¿Por qué no imitar lo que fue bueno? Algunos dirán, me imitan porque soy bueno, otros dirán, me imitan porque vienen detrás. Pero la idea es poder tener y compartir un buen resultado. Entonces, nosotros tenemos mucho que, con buenas prácticas, con un buen trabajo a partir de este primer punto del escenario, de hacerlo de manera interdisciplinaria, creemos que el fraude se puede mitigar, y se puede mitigar y mucho. Y el último punto es que si logramos esto vamos a mantener esa alta exposición, pero vamos a tener una respuesta moderada. Y esa respuesta moderada, si uno a veces la trasladara en porcentajes, para no hablar de cifras, podemos hablar de bajar aquello que tuve en un 100%, poder bajarlo a un 60%, más o menos. Con lo cual para los bancos, para las entidades es mucho, porque ese 60 se traduce en plata. Y no sé cómo estamos. ¿Te alcanza para el caso? Sí, sí. ¿Te habrán secuestrado? Evidentemente, le habrá pasado algo que realmente es muy responsable y es de llegar, así que estaba demorada, estaba tratando de llegar y venía de San Isidro, pero acá no sabemos si quizá encontró un piquete, encontró algo y no pudo llegar, así que ahora te tenés que poner una peluca, te hacer Patricia y presentás el caso. Bueno. Igual nos falta la oportunidad que Patricia esté con nosotros. Bueno, vamos a presentar el caso entonces. Me siento como ahogada. Esto es que hay que hacer de todo. Cuando uno investiga hay que hacer de todo y uno tiene que ser dúctil, uno está en la calle. Hoy me ven de traje, no digo que mañana me van a ver de pollera, todavía en Palermo no tenemos fraude y si hubiera, trataría de que fuera mi jefe. Bueno, esto que ustedes ven acá es... ¿Qué es esto? Bueno, esto es un informe común de créditos. No es de uno de los auspiciantes que a veces tiene CXO. No voy a dar el nombre, pero bueno, muchas entidades lo tienen. Empieza con riesgo y termina con NET. Que fue utilizado por una organización que se desmanteló el pasado 29 de febrero. Esta gente obtenía esos mailings que las entidades enviamos a los potenciales clientes y después los seleccionaban. ¿Cómo los seleccionaban? Utilizando este informe. Es un informe que puede acceder cualquiera. Uno paga el abono y tiene acceso a determinada cantidad de informes. Bueno, lo hacían, ustedes podrán ver ahí, esto está en causa y pedí autorización para poder mostrar el nombre del pobre damnificado, así que adelante, me dijeron, no hay problema. Todo lo que ustedes ven ahí highlighted es lo que la persona iba poniendo de acuerdo a los requisitos que la entidad tenía. Entonces creó un mail, todos los mails van a ser yahoo.com.ar que tenía esta organización. Esto era para poder acceder al home banking. Nunca hubo una validación, el home banking no validaba el mail al que yo tenía, con lo cual había repeticiones de IP con distintas identidades. Pero bueno, es fácil, es difícil, perdón, concientizarlos a que puedan hacer ese pequeño trabajo
que en realidad nos puede dar muchos resultados. Después, bueno, medían bien el código postal, como pueden ver ahí, entre qué calle y calle estaba la casa, dónde tenía su lugar de trabajo. Todo esto se hacía con una pequeña verificación. En algunos casos, nosotros también somos amantes de lo que es la ingeniería social y esta gente también lo hacía. Llamaban por teléfono, hacían alguna verificación breve para saber si Daniel Piazza estaba en la Universidad del SEMA, trabajaba ahí y demás. ¿Qué hacían después? Primero empezaron atacando a las entidades que sabían que usaban este reporte. Sencillo. Me suscribía a este reporte y decía, che, ¿qué otras entidades están usando como para yo tener una medición de la calidad del informe que ustedes tienen? El vendedor dijo que lo usa banco tal. Gracias, tomaron nota. Empezaron a ver qué promociones tenía ese banco tal y tal. Con lo cual empezaron a ver si tenían esas cartas, y acá está involucrado el correo oficial y los dos correos privados más importantes, porque sus despachantes eran contactados por la organización para decirle, cuando recibas una carta, por ejemplo, de American Express, que diga esto, o que contenga este formato, por favor, tráemela. Todas esas cartas, sea por el correo oficial o por los privados, se despachaban de manera simple, al más bajo costo, sin ningún tipo de traqueo, con lo cual andás a ver dónde fue a parar y andás a ver qué cartero lo tocó. En definitiva, y dentro de un proceso de investigación, para nosotros suele ser el punto menor, porque es muy engorroso y requiere de mucho tiempo trabajar sobre quién lo hizo ahí para llegar al grande. Lo bueno es poder trabajar sobre aquel que hizo los gastos y buscar el error para hacerlo, para poder llegar a la organización. Bueno, buscaban esto, yo llamaba al banco, ¿cómo te llamas? Me llamo Carlos David Pinto, mi fecha de nacimiento es tal, yo ya tenía una invitación de ese banco, recuérdenlo, con lo cual estaba todo validado. Bueno, señor Pinto, y ahí venía el punto, ¿dónde quiere usted que le enviemos la tarjeta? Mira, yo en la layout de ustedes tienen este domicilio mío, supongamos en el 707, quiero que por favor me lo envíes a Hipólito Yrigoyen 1940. Bien, muchísimas gracias, señor, va a ser enviado en 1940. En 1940, en un determinado piso, la dirección de hecho es real, independientemente de que funcionan oficinas del Senado que no tenían nada que ver, en el 2 pisos más arriba había un departamento libre. En ese departamento libre se llevaban la correspondencia, periódicamente lo iban a buscar, se tomaron la molestia de alquilar por un mes un departamento para hacerle a una sola entidad 1 millón de pesos. Golazo. Después hicieron, ya que estamos, vamos a seguir con la vereda par, 1932 de Hipólito Yrigoyen. Vamos a ir un poco más, donde también hay oficina del Senado. Son coincidencias nada más, que también que por ahora nada que ver. Nada que ver con Chipón y otras cosas que pueden estar de moda. En el 1920 también hay algo descolgado del Senado, y ya ahí me empezaron a preocupar. 2, ya 3 era mucho, pero bueno, en todos los casos había alguna oficina vacía y ahí se recibía. Y algunos de ellos se recibió en la calle Oliden 610. En esa calle Oliden 610, que bueno, le había afectado a quien iba a ser mi compañero de panel inicialmente, estaba... Jorge, respeto, que no pudo estar inicialmente, iba a estar en la dupla con el señor Piazza por segundo año consecutivo, era la segunda parte del panel de fraude. Estamos bien con la selección, ¿viste? Estábamos afinando bien. Pero digamos que le tocó salir de padrino, se casaba su hija en París, así que... ¿Sí? Se eligió bien. Creo que bueno, se eligió bien. Sí, aprovechó y era mucho mejor. Bueno, conclusión, ahí la parte operativa estaba centrada en esa calle y la parte de análisis estaba en la localidad de Florida, en la provincia de Buenos Aires. El análisis era esto, que ustedes ven acá, donde esta señora daba lo que es una señora de unos 56 años mayor que convivía con 9 gatos, con una cría de gatos que cuando se hizo el procedimiento tuvimos la oportunidad de ingresar. 2 de esos gatos estaban ya muertos, donde había de todo, porque encontramos arriba de 700 DNI, donde encontramos 180 tarjetas de un solo banco, donde encontramos 600 de estos informes desde el año 2010 a la fecha, donde encontramos fotos para poner esos DNI y demás. ¿Cómo trabajó esta gente? Bueno, afectó en total a 8 entidades
fueron 20 millones de pesos de fraude en un mes y medio, de los cuales entendemos que el costo que puede haber tenido era bajísimo. A esta mujer le estaban pagando algo así como 300 pesos por cada identidad, calculando que el límite de tarjetas de las cuales estaban hablando estaban entre los 15.000 y 30.000 pesos, donde además había cheques de por medio, donde además hubo cajas de ahorro, donde hubo algunos préstamos personales de resolución inmediata, con lo cual la medición que tenemos hoy por hoy es de casi 20 millones de pesos. ¿Qué encontramos en ese procedimiento? Y esto es a veces a lo que nos enfrentamos acá, y las fotos que vamos a mostrar, que son todas de un solo modelo y un solo tipo de DNI, por eso les digo que cuán importante puede ser el respaldo que se pueda obtener con el Estado. Todas son de una misma cara, y ustedes lo van a ver, y esa misma cara ingresó a la misma entidad financiera, y ingresó a la vez en 3 entidades financieras con esas identidades que van a ver y con la misma cara. Entonces, también nosotros tenemos la responsabilidad de poder hacer un buen análisis de esa documentación que ingresa. Lo cierto es que muy pocas entidades lo hacen y muy pocas están hoy teniendo ese face to face con el cliente. La otra tendencia que hay es a vender todo online, con lo cual el cliente no lo voy a ver. ¿Se alcanza a ver más o menos la cara? Si alguno lo conoce, bueno, una pena. Podríamos bajar la luz a lo mejor con un poco menos de luz. Vamos a probar. Ahí. Ahí se ve. Parecía a mi primo. Bueno, podrías mostrarlo a tu primo. Ahí pueden apreciar que ese es otro nombre. Bien, sigue siendo la misma foto. Barreiro Néstor, es este, el otro chileno, así que. Fabián Rubín. Subir. Todas identidades usurpadas. De esto podemos ver muchísimas más fotos. Calcúlenle que el promedio de aquellos que son buenos compradores, como se lo denomina dentro de la jerga, el buen comprador, el buen shopper, suele tener por lo menos entre 10 y 20 identidades en promedio. Sale, compra, trabaja pedido, pone la cara, ese que corre el riesgo inicial de la organización, porque es el que va al comercio y tiene que presentar el documento. Obviamente también se ve lo endeble de la verificación que puede haber en el punto de venta, pero uno no puede acusar al punto de venta porque la realidad es que yo fui el que otorgué el producto. Entonces, eso sí, Cristian. Perdón, estoy viendo el sello de la foto. Sí. ¿Está manipulado o es un sello real? Es un sello real, pero es un sello real hecho. Es un sello real hecho también. Hecho. Esta gente tenía, cuando se pudo hacer cuando se hizo el allanamiento, se hizo lo que se llama un cuerpo de sellos. El cuerpo de sellos es levantar todos los sellos y ponerlos sobre un papel y que sean firmados por el testigo y los actuantes. Secuestramos del registro nacional de las personas, se sacó del registro de propiedad automotor, no se encontraron títulos ni cédulas verdes, pero se secuestraron del registro de propiedad automotor. Había de escribanos, que son los que ellos utilizaban para hacer las actas notariales que presentaban en los bancos o en las compañías de celulares, para poder tomar celulares como si fueran empresas. Infinidad de modelos de servicio. ¿Y sabe con qué trabajaba para hacer los servicios de luz, gas o teléfono? Con el cobre. Y te puede dar una idea también un poco del perfil de la señora que lo estaba haciendo, ¿no? Y ella diciendo, yo con el cobre me siento cómoda, pero hacía estragos. Y las entidades lo recibían y mira, acá tengo el original de mi compra. Como no había una validación de cliente contra domicilio y demás, bueno, y ella llegó a hacer alquileres de su casa. Hacía contratos de alquiler ficticios, obviamente con las identidades usurpadas, para obtener el acceso a las entidades. No sé si quedó una más. Sí. No sale ninguna favorecida. Porque es feo. Es feo, en serio. Es feo. Es que te tenés que acordar, pero no. Y todos los DNI, todos son soporte falsificado. Todos. No es que hubo algún DNI adulterado ni nada. El DNI adulterado lo usaban solo y si era requerido algún envío por fax o escaneo de algún documento. En ese caso sí utilizaban un DNI adulterado, que pegaban la foto, le tocaban un poco la huella dactilar y el sello y lo enviaban.
pero todos estos son con soporte falso. Bueno, hasta acá no sé si... Ante todo, muchas gracias. Patricia, pobre, ha llegado lo que estábamos diciendo, si fue la Panamericana el problema. Lamentablemente no tenemos el tiempo, así que Patricia, te convocamos para la próxima. Lamento, si no, me encantaría. Tengo tiempo para una o dos preguntas. He tratado más o menos de que por cada panelista haya dos preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en especial? Respecto al fraude, ¿quedó alguna duda? Ahí, ya te alcanzo el micrófono, dame un segundo. Sí, gracias, buenas tardes. Mi pregunta es, se habló del tema de robo de identidad, de compras fraudulentas y demás. La pregunta apunta a qué tipo de modalidad, digamos, si es uniforme, si es única, si hay varias al momento de robar esa identidad. Digo, si la compra fraudulenta a través de tarjeta de crédito sea exclusivamente a partir del primer contacto que un usuario X tiene al momento de comprar algo y a partir de ahí sea de modo presencial, de alguien que hace una tarjeta gemela, toma los datos, etcétera, o tiene que ver con que la terminal, el postnet está chupado, intervenido, Bueno, si es una cuestión electrónica. Perdón, y la segunda, sí. me anticipo, breve, es qué tipo de interacción tienen con lo que es la función policial, o sea, hasta qué medida tienen potestad y cómo interactúan con la policía y la justicia. Bueno, la primera pregunta debería desdoblártela porque me mezclaste todos los tipos de fraude. La tarjeta clonada y la tarjeta clonada es un tipo de delito distinto que hoy se está viendo en Brasil. Brasil hoy en la región es el centro del clonado de tarjetas, que se llama skimming, en realidad, que se copió de la banda magnética, hoy por hoy, con gastos, con consumos en Estados Unidos. El centro hoy es Brasil. La Argentina está bastante baja en eso, y te diría más, impacta menos las tarjetas de crédito que lo que está haciendo tarjetas de débito. Las tarjetas de débito están siendo bastante impactadas con lo que es skimming en proporción a lo que anteriormente esto era. La otra parte, la otra respuesta. La identidad se empieza a tomar a partir de bases de datos que se obtienen. Por ejemplo, puedo obtener la base de datos de una obra social, puedo obtener la base de datos de determinado target para ver a qué entidad yo quiero ingresar. Lo que hago a partir de ahí es sencillo, es tomar ese informe que vos viste ahí, por citarte este que es el ejemplo, la construyo, averiguo, googleo mucho. Hoy se googlea muchísimo para obtener una identidad. Hoy tenés acceso a poder ver su perfil profesional, si tiene LinkedIn, si tiene Facebook, lo que fuere, y construyo una buena identidad. El resto es ver qué control puede tener la entidad y lo hago. Si hiciéramos un ejercicio algún día, te podría asegurar que es bastante más sencillo de lo que uno cree. Sí, perdón, no quería caer en mi caso particular, pero la razón de mi pregunta era porque acabo de venir de afuera, del exterior, y la propia Dirección de Fraude de American Express me llamó para avisarme que habían identificado gastos fraudulentos ellos mismos y advertí que había una secuencia porque yo había estado en el exterior y con gastos posterior a mi viaje, o sea, posterior a mi estadía en el exterior. La pregunta que uno se le viene a la cabeza es ¿dónde, cuándo y cómo? ¿No? O sea, la pregunta es ¿dónde me la tomaron, cuándo y cómo? Hay patrones a veces en los cuales uno puede ver con una tarjeta es nueva, en el caso de una tarjeta, o con una cuenta es nueva y qué tipo de gastos empezó a hacerme. Una tarjeta nueva no me puede estar gastando hoy, por ejemplo, en un reloj de 70.000 pesos. Un punto de compromiso. El punto de compromiso es para las tarjetas, normalmente para las tarjetas que son clonadas, o el skimming, o para las que se usan a través de compra de internet. El robo de identidad es un poco más complejo y tiene un poco más de predisposición del estafador cuando tiene que ir al banco y poner la cara con el documento para poder retirar los productos. Y la otra pregunta que vos me has hecho, ¿cuál es la interacción que tenemos? Bueno, yo hace 14 años estoy acá en American Express, pero estuve 16 antes en la Policía Federal. Y una de las acciones que nosotros tomamos de manera continua, en la medida de lo posible, dependiendo de los cambios institucionales que hay, es acercarnos a las 5 o 6 unidades que puede tener la policía para trabajar lo que sea delito económico, sea de provincia, sea de capital, y en este caso ahora lo estamos haciendo con la metropolitana. Instruyéndonos, diciendo qué es lo que deben pedir, exhibiendo videos de cómo se trabaja en el caso de lo que es falsificación, cómo se debe operar en el caso de un robo de identidad que deben pedir, y humildemente, porque esto es la realidad, nosotros no somos expertos,
diciéndoles un poco a quiénes deben o qué deben buscar cuando hay un delito que es a través de Internet. Que no se queden con la IP porque creen que un IP a veces es todo, o que un mail a veces es todo. Bueno, en realidad a veces, y siempre lo pongo al pobre Cristian de ejemplo, ¿no? Pero bueno, es porque me lo recomendaron. Qué barato es. Vos sabés la realidad es que a veces vos jugás también con el error. En la estafa, en el fraude es el error. Y en el error es, bueno, donde vos tenés que estar atento a ver cuando lo cometes. Muchas gracias. No, no. Ahora sí, no tiempo más para preguntas. Tenemos la gente del otro panel. Señor, un aplauso, muchísimas gracias a nosotros.